Muy buenas tardes a todos. En la tarde de hoy explicaremos los dispositivos de entrada y salida, tema propio del quinto capítulo del libro Sistemas Operativos Modernos. Nuestro grupo se encuentra conformado por Luis Montis, Yashin Pantoja, Ansierra y mi persona, Emanuel Oliveros. El contenido a tratar dentro de esta exposición tratará de los principios del hardware de entrada y salida, los fundamentos del software de entrada y salida, capas del software de entrada y salida y los discos. Este capítulo se centra en la forma en que el sistema operativo administra los dispositivos de entrada y salida. Se verán los principios del hardware de entrada y salida, el software de entrada y salida en general, hardware y software de varios dispositivos y la administración de la energía. Empecemos con los principios del hardware de entrada y salida. Distintas personas ven el hardware de entrada y salida de diferentes maneras. Los ingenieros eléctricos lo ven en términos de chips, cables, fuentes de poder, motores, etc. Pero los programadores ven la interfaz que se presenta al software, los comandos que acepta el hardware, las funciones que lleva a cabo y los errores que se pueden reportar. En el libro de Sistemas Operativos Modernos, el capítulo se enfoca en la programación de los dispositivos de entrada y salida y no en el diseño, ni la construcción, ni mucho menos el mantenimiento de los sí mismos, por lo que el interés se limita a ver cómo se programa el hardware y no cómo funciona en sí. Sin embargo, la programación de muchos dispositivos de entrada y salida a menudo está íntimamente conectada con su operación interna. En las siguientes 3 secciones proveeremos un poco de historia general acerca del hardware de entrada y salida, y cómo se relaciona con la programación. Esto podría considerarse un repaso y expansión del material introductorio de la sección 1.4. Los dispositivos de entrada y salida, también llamados periféricos, se conectan a los sistemas de procesamiento de información a través de ranuras de expansión o conectores de entrada y salida que se encuentran integrados a su tarjeta madre, como por ejemplo las ranuras o puertos USB, conector LAN, conector VGA o conector de audio. Los dispositivos de entrada son aquellos que se conectan para introducir dentro del sistema general la función o información deseada. Algunos ejemplos de dispositivos de entrada son teclado, mouse o escáner. Los dispositivos de salida son aquellos que se conectan para que el sistema de procesamiento exponga la función o información deseada. Algunos ejemplos de dispositivos de salida son monitor, memorias portátiles e impresoras. También existen los dispositivos mixtos. Estos llevan a cabo las tareas de los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida a la vez, tales como impresoras multifuncionales, pantallas táctiles, dispositivos de redes y cascos de realidad virtual. También existe otra clasificación de dispositivos de entrada y salida, la cual fue creada por Andrew Tannenbaum, autor del libro guía Sistemas Operativos Modernos, en la cual clasifica a todos los dispositivos de entrada y salida en dispositivos de bloque y dispositivos de carácter. Un dispositivo de bloque almacena información en bloques de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloque comunes varían desde 512 bits hasta 32.768 bytes. Todas las transferencias se realizan en unidades de uno o más bloques completos consecutivos. La propiedad esencial de un dispositivo de bloque es que es posible leer o escribir cada bloque de manera independiente de los demás. Los discos duros, los CD-ROMs y memorias USB son dispositivos de bloque comunes. Como resultado de un análisis más detallado, se puede concluir que no está bien definido el límite de los dispositivos que pueden direccionarse por bloques y los que no se pueden direccionar así. Todos concuerdan que en un disco es un dispositivo direccionable por bloques. Debido a que no importa dónde se encuentre el brazo en un momento dado, siempre será posible buscar en otro cilindro y después esperar a que el bloque requerido gire debajo de la cabeza. Otro tipo de dispositivo de entrada y salida es el dispositivo de carácter. Un dispositivo de carácter envía o acepta un flujo de caracteres, sin importar la estructura del bloque. No es direccionable y no tiene ninguna operación de búsqueda. Las impresoras, las interfaces de red, los mouse y la mayoría de los dispositivos que no son parecidos al disco se pueden considerar dispositivos de carácter. Este esquema de clasificación no es perfecto. Algunos dispositivos simplemente no se adaptan. Por ejemplo, los relojes no son direccionables por bloques, tampoco generan ni aceptan flujos de caracteres.
Todo lo que hacen es producir interrupciones a intervalos bien definidos. Las pantallas por asignación de memoria tampoco se adaptan bien al modelo. Aún así, el modelo de dispositivos de bloque y de carácter es lo bastante general como para poder utilizarlo como base para hacer que parte del sistema operativo que lidia con los dispositivos de entrada y salida sea independiente. Por ejemplo, el sistema de archivos solo se encarga de los dispositivos de bloque abstractos y deja la parte dependiente de los dispositivos al software de bajo nivel. Los dispositivos de entrada y salida cubren un amplio rango de velocidades, los cuales imponen una presión considerable en el software para obtener un buen desempeño sobre muchas órdenes de magnitud en las velocidades de transferencia de datos. La figura 5.1 muestra las velocidades de transferencia de algunos dispositivos comunes. La mayoría de estos dispositivos tienden a hacerse más rápido a medida que pasa el tiempo. Controladores de dispositivos. Por lo general, las unidades de entrada y salida consisten en un componente mecánico y un componente electrónico. A menudo es posible separar las dos porciones para proveer un diseño más modular y general. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador. En las computadoras personales, comúnmente tiene la forma de un chip en la tarjeta principal o una tarjeta de circuito integrado que se puede insertar en una ranura de expansión PCI. El componente mecánico es el dispositivo en sí. Este arreglo se muestra en la figura 1.6. La tarjeta controladora, por lo general, contiene un conector en el que se puede conectar un cable que conduce al dispositivo en sí. Muchos controladores pueden manejar 2, 4 o inclusive 8 dispositivos idénticos. Si la interfaz entre el controlador y el dispositivo es estándar, ya sea estándar oficial ANSI, IEEE o ISO, o un estándar de facto, entonces las empresas pueden fabricar controladores o dispositivos que se adapten a esa interfaz. Por ejemplo, muchas empresas fabrican unidades de discos que coinciden con la interfaz ID, SATA, USB o firewire. La interfaz entre el controlador y el dispositivo es a menudo de muy bajo nivel. Por ejemplo, se podría dar formato a un disco con 10.000 sectores de 512 bytes por pista. Sin embargo, lo que en realidad sale del disco es un flujo serial de bits, empezando con un preámbulo, después de los 4096 bits en un sector y por último una suma de comprobación, también conocida como código de corrección de errores. El preámbulo se escribe cuando se da formato al disco y contiene el cilindro y número de sectores, el tamaño del sector y datos similares, así como la información de sincronización. Por lo general, siempre se ensambla el bloque de bytes bit por bit en un buffer dentro del controlador, después de haber verificado su suma de comprobación y de que el bloque se haya declarado libre de errores. Puede copiarse a la memoria principal. Entrada y salida por asignación de memoria. Cada controlador tiene unos cuantos registros que se utilizan para comunicarse con la CPU. Al escribir en ellos, el sistema operativo puede hacer que el dispositivo envíe o acepte datos, se encienda o se apague, o realice cualquier otra acción. Al leer de estos registros, el sistema operativo puede conocer el estado del dispositivo, si está preparado o no para hacer un nuevo comando, y sigue procediendo de esta manera. Además de los registros de control, muchos dispositivos tienen un buffer de datos que el sistema operativo puede leer y escribir. Por ejemplo, una manera común para que las computadoras muestren píxeles en la pantalla es tener una RAM de video, la cual es básicamente solo un buffer de datos disponible para que los programas o el sistema operativo escriban en él. De todo esto surge la cuestión acerca de cómo se comunica la CPU con los registros de control y los búferes de datos de los dispositivos. Existen dos alternativas. En el primer método, a cada registro de control se le asigna un número de puerto de entrada y salida, un entero de 8 o 16 bits. El conjunto de todos los puertos de entrada y salida forma el espacio de puertos de entrada y salida y está protegido de manera que los programas de usuario ordinarios no pueden utilizarlo. Solo el sistema operativo puede, mediante el uso de una instrucción especial de entrada y salida, tal como INREG, puerto, La CPU puede leer el registro de control puerto y almacenar el resultado en el registro de la CPU llamado REG.
De manera similar, mediante el uso de out puerto, reg, la CPU puede escribir el contenido de reg en un registro de control. La mayoría de las primeras computadoras, incluyendo casi todas las mainframes, como la IBM 360 y todas sus sucesoras, trabajan de esta manera. En este esquema, los espacios de direcciones para la memoria y entrada y salida son distintos, como se muestra en la figura 5.2a. Las instrucciones INRO, 4 y MOVRO, 4 son completamente distintas en este diseño. La primera lee el contenido del puerto 4 de entrada y salida y lo coloca en RO, mientras que la segunda lee el contenido de la palabra de memoria 4 y lo coloca en RO. Los 4S en estos ejemplos se refiere a espacios de direcciones distintos y que no están relacionados. En el segundo método, que se introdujo con la PDP-11, es asignar a los registros de control al espacio de memoria, como se muestra en la figura 5.2b. A cada registro de control se le asigna una dirección de memoria única a la cual no hay memoria asignada. Este sistema se conoce como entrada y salida con asignación de memoria. Por lo general, las direcciones asignadas se encuentran en la parte superior del espacio de direcciones. En la figura 5.2c se muestra un esquema híbrido con búferes de datos de entrada y salida por asignación de memoria y puertos de entrada y salida separados para los registros de control. El Pentium utiliza esta arquitectura, donde las direcciones de 640.000 a 1.000.000 se reservan para los búferes de datos de los dispositivos en las IBM PC compatibles, además de los puertos de entrada y salida de 0 a 64.000. ¿Cómo funcionan estos esquemas? En todos los casos, cuando la CPU desea leer una palabra, ya sea de la memoria o de un puerto de entrada y salida, coloca la dirección que necesita en las líneas de dirección del bus y después impone una señal read en una línea de control del bus. Se utiliza una segunda línea de señal para indicar si se necesita espacio de entrada y salida o de memoria. Si es espacio de memoria, este responde a la petición. Si es espacio de entrada y salida, el dispositivo de entrada y salida responde a la petición. Si solo hay espacio de memoria, como en la figura 5.2b, todos los módulos de memoria y todos los dispositivos de entrada y salida comparan las líneas de direcciones con el rango de direcciones a las que dan servicio. Si la dirección está en su rango, responde la petición. Como ninguna dirección se asigna tanto a la memoria como a un dispositivo de entrada y salida, no hay ambigüedad ni conflicto. ¿Cuáles son las ventajas de la entrada y salida por asignación de memoria? En primer lugar, sí se necesitan instrucciones de entrada y salida especiales para leer y escribir los registros de control. Para acceder a ellos se requiere el uso de código ensamblador, ya que no hay forma de ejecutar una instrucción in o out en C o C++. Al llamar a dicho procedimiento se agrega sobrecarga para controlar la entrada y salida. En contraste con la entrada y salida por asignación de memoria, los registros de control de dispositivos son solo variables en memoria y se pueden direccionar en C, de la misma forma que cualquier otra variable. Así, con la entrada y salida por asignación de memoria, un controlador de dispositivo de entrada y salida puede escribirse completamente en C. Sin la entrada y salida por asignación de memoria, se requiere cierto código ensamblador. En segundo lugar, con la entrada y salida por asignación de memoria, no se requiere un mecanismo de protección especial para evitar que los procesos realicen operaciones de entrada y salida. Todo lo que el sistema operativo tiene que hacer es abstenerse de colocar esa porción del espacio de direcciones que contiene los registros de control en el espacio de direcciones virtuales de cualquier usuario. Mejor aún, si cada dispositivo tiene sus registros de control en una página distinta del espacio de direcciones, el sistema operativo puede proporcionar a un usuario el control sobre dispositivos específicos, pero no el de los demás, con solo incluir las páginas deseadas en sus tablas de páginas. Dicho esquema permite que se coloquen distintos controladores de dispositivos en diferentes espacios de direcciones, lo cual no solo reduce el tamaño del kernel, sino que también evita que un controlador interfiera con los demás.
En tercer lugar, con la entrada y salida por asignación de memoria. Cada instrucción que puede hacer referencia a la memoria también puede hacerla a los registros de control. Por ejemplo, si hay una instrucción llamada test que evalúe si una palabra de memoria es 0, también se pueden utilizar para evaluar si un registro de control es 0, lo cual podría ser la señal de que el dispositivo está inactivo y en posición de aceptar un nuevo comando. El código en lenguaje ensamblador podría ser así. Es este que vemos aquí en la imagen de abajo. Y cada significado de cada línea de código está justo al lado, después de las dos barras inclinadas. Primero se comprueba si el puerto 4 es 0. Si es 0, irá listo. En caso contrario, continúa la prueba. Si la entrada y salida por asignación de memoria no está presente, el registro de control se debe leer primero en la CPU y después se debe evaluar, para lo cual se requieren dos instrucciones en vez de una. En el caso del ciclo antes mencionado, se tiene que agregar una cuarta instrucción, por lo cual se reduce ligeramente la capacidad de respuesta al detectar un dispositivo inactivo. La entrada y salida por asignación de memoria también tiene sus desventajas. En primer lugar, la mayoría de las computadoras actuales tienen alguna forma de colocar en caché las palabras de memoria. Sería desastroso colocar en caché un registro de control de dispositivos. Considere el ciclo del código del lenguaje ensamblador antes mostrado en presencia de caché. La primera referencia en puerto 4 haría que se colocara en la caché. Las referencias subsiguientes solo tomarían el valor de la caché sin siquiera preguntar al dispositivo. Después, cuando el dispositivo por fin estuviera listo, el software no tendría manera de averiguarlo. En vez de ello, el ciclo continuará para siempre. Para evitar esta situación relacionada con la entrada y salida por asignación de memoria, el hardware debe ser capaz de deshabilitar la caché en forma selectiva. Por ejemplo, por página. Esta característica agrega una complejidad adicional al hardware y al sistema operativo, que tiene que encargarse de la caché selectiva. En segundo lugar, si solo hay un espacio de direcciones, entonces todos los módulos de memoria y todos los dispositivos de entrada y salida deben examinar todas las referencias a memoria para ver a cuáles debe responder. Si la computadora tiene un solo bus, como en la figura 5.3a, es simple hacer que todos analicen cada dirección. Sin embargo, la tendencia en las computadoras personales modernas es tener un bus de memoria dedicado de alta velocidad, como se muestra en la figura 5.3b, una propiedad que también se encuentra incidentalmente en las mainframes. Este bus está ajustado para optimizar el rendimiento de la memoria sin sacrificarse por el bienestar de los dispositivos de entrada y salida lentos. Los sistemas Pentium pueden tener varios buses, como se muestra en la figura 1.2. El problema de tener un bus de memoria separado con equipos con asignación de memoria es que los dispositivos no tienen forma de ver las direcciones de memoria a medida que recorren el bus de memoria, por lo que no tienen manera de responderles.